tal? Nosotros en este video estaremos hablando acerca del sistema visual y nuestro grupo está conformado por Yosendi Carrillo, Jessica Medina, Angie Ríos y quien les habla, Imelda Gómez. Existe una gran diferencia entre lo que conocemos como vista y lo que llamamos visión. La vista se refiere a la agudeza visual de una persona y en cambio la visión consiste en el proceso en el que el ser humano capta, procesa y comprende la información visual de su entorno. La visión no solo ocurre en los ojos, estos solamente se encargan de recibir la información del medio que nos rodea. Pero, además de ellos, existen otros mecanismos que hacen posible que nosotros procesemos la información que vemos. El estímulo físico del sistema visual es por supuesto la luz, que es una forma de energía electromagnética radiante. La longitud de una onda de fuente luminosa alude a la distancia o periodo espacial física de un solo ciclo de onda. En este caso hablaremos acerca de la intensidad. Se dice que la intensidad es la gran cantidad de energía radiante que contiene la fuente luminosa. Es importante aclarar que hay como un efecto correspondiente de la intensidad hacia el observador que se le conoce como la brillantez. Es muy importante diferenciar entre intensidad y brillantez. La intensidad se puede decir que es un estímulo físico, como puede ser la intensidad de la luz. Entonces, y la brillantez se puede decir que es lo que produce la luz en el observador que incide en el sistema visual. Iluminancia. Es la intensidad física de luz que cae sobre una superficie. La luminancia es la magnitud que indica la cantidad de luz procedente de un objeto iluminado que el ojo humano percibe desde un punto de vista en particular. Anatomía del ojo vertebrado. De los peces a los mamíferos, todos los vertebrados contienen una capa fotosensible llamada retina y un cristalino que se encarga de un mejor enfoque de la imagen. En la cavidad protectora del cráneo se encuentra el globo ocular. Este es una estructura globular de cerca de 20 milímetros de diámetro. Consiste en dos capas, una externa llamada esclerótica y otra interna llamada coroides. La esclerótica es una capa blanca, opaca y resistente que en su parte delantera se convierte en una membrana llamada córnea. La córnea es la encargada de la mayor parte de los procesos de refracción de la luz. La coroides es una estructura oscura y pigmentada que consta de una gran cantidad de vasos sanguíneos y que también es encargada de darle nutrición al ojo. El iris, ¿no? El iris es una membrana de color parecida a un disco que consiste en dos músculos lisos que se encuentran entre la córnea y el cristalino. Una de las funciones del iris es regular la cantidad de luz que entra en el ojo. La pupila es una abertura redonda y negra que se encuentra rodeada por el iris. Cuando hay mucha luz, la pupila se dilata y cuando hay poca luz, la pupila se contrae. Se dice que el tamaño de la pupila cambia con el nivel de la luz. El cristalino es una estructura transparente en forma de lente biconvexa situada detrás del iris. El cristalino de los vertebrados se compone de dos cámaras desiguales, el humor vítreo y el humor acuoso. El humor vítreo ayuda a mantener la forma del ojo y a conseguir una superficie de la retina uniforme para que la recepción de imágenes sea nítida. Y el humor acuoso ayuda a mantener la forma del ojo y a satisfacer los requisitos metabólicos del mismo. En condiciones normales, este líquido se renueva cada 90 minutos. El conjunto de músculos que se encargan de controlar la curvatura del cristalino son llamados los músculos ciliares, los cuales están unidos a este por ligamentos. Y este cambio depende de la distancia en la cual se encuentre el objeto a observar. Cubre cerca de 200 grados del globo ocular, está compuesta de células nerviosas y fotorreceptores que absorben energía y la transforman en actividad neural. La superficie de la retina es una extensión o apéndice del cerebro. Hay entre 120 y 130 millones de bastones que están ubicados en la región periférica de la retina. Hay entre 6 y 8 millones de conos que están ubicados especialmente en un orificio llamado fovea.
La miopía es un trastorno de refracción del cristalino. La miopía es la incapacidad para enfocar los rayos de la luz de los objetos distantes. El ojo hipermétrope es el que en reposo forma las imágenes detrás de la retina. Por lo tanto, la imagen que llega y que recibe el cerebro es borrosa. Esto sucede cuando el individuo se acerca más al objeto y la visión mejora cuando se aleja de él. Astigmatismo. Ocurre cuando la superficie de la córnea no es esférica y simétrica, hay un error de refracción. Los ojos humanos se encuentran en cuencas y son capaces de girar dentro del ojo. Los músculos oculomotores, que son 3 pares de músculos, son los que permiten la movilidad del ojo y son los que hacen que podamos moverlos aún independientemente del giro de nuestras cabezas o de nuestros cuerpos. Ubicación. Los vertebrados poseen los ojos dirigidos lateralmente o frontalmente a ambos lados de la cabeza. Los ojos dirigidos lateralmente son una adaptación anatómica obvia de los animales de presa que deben mantener una vigilancia continua para sus depredadores. Los ojos cuentan con un campo visual molecular separado aproximadamente de 170 grados. La acomodación es el mecanismo que modifica la forma del cristalino a fin de hacer que una imagen se enfoque con mayor agudeza en la retina. Colículo superior. Es un viejo centro de procesamiento visual y en muchas especies inferiores de animales sirve como principal centro de procesamiento para toda la entrada visual. Para casi todos los animales superiores, el colículo desempeña una función específica, que es la coordinación de movimiento en los reflejos visuales y de postura y en la localización espacial. El núcleo geniculado lateral se encuentra conformado por 6 capas de cuerpos celulares y separados por axones y dendritas. Se dice que es el principal centro sensorial de la visión. El músculo geniculado lateral se encuentra en el tálamo y es como en una especie de rodilla doblada. La corteza extraestriada. Esta procesa características visuales específicas de las señales neurales, como información sobre formas, colores y movimientos. Aparte de ser la corteza extraestriada, también se le denomina como corteza de asociación visual. El campo receptivo es la región del campo visual que al ser estimulada apropiadamente excita o inhibe el patrón de disparo de la célula. Campos receptivos de las células ganglionares. Las células ganglionares de la retina pueden ser excitadas o inhibidas dependiendo del lugar del campo receptivo sobre el cual pasa el estímulo visual, dado que los campos receptivos de las células son concéntricos. Existen 2 tipos de campos. El primero es un on o encendido y un off o apagado. Esto significa que si el estímulo afecta el campo visual en la periferia, este inhibirá la actividad de las células ganglionares. Mientras que si el estímulo afecta el campo receptivo, este excitará la actividad de las células ganglionares. El segundo tipo tiene un centro off o apagado y una periferia on o encendido. Células ganglionares. Acá hablaremos de 2 tipos de células ganglionares, las cuales son células P y células M. Estas células procesan diferente información ambiental y las transmiten a partes diferentes del núcleo geniculado lateral. Células P. Estas células ganglionares son más numerosas, tienen la velocidad de conducción lenta y estas reaccionan de forma continua y de forma sostenida al utilizarlas. Las células M. Estas células son lo opuesto a las células P. Tienen una velocidad de conducción rápida y responden en forma abrupta con reacciones pasajeras. Campos receptivos de la corteza visual. Estas células tienen un centro de activación y una periferia de desactivación o viceversa. Las diferencias más concretas en los cambios perceptivos de las células de la corteza son 5, que son las células simples, las células complejas, las células hipercomplejas, las columnas e hipercolumnas de orientación y la magnificación cortical. Las células simples, que son aquellas que responden a las características ambientales sencillas. Las células complejas, al igual que las simples, exigen que los estímulos estén en determinada dirección para llegar a una respuesta máxima. A diferencia de ellas, la ubicación exacta de la característica del estímulo dentro del campo visual no es crucial. Y estas pueden responder al movimiento siempre y cuando
el movimiento esté también en determinada dirección. Las células hipercomplejas comparten las mismas características que las complejas. Estas pueden responder a estímulos de determinada longitud. Son muy útiles para identificar puntas, bordes y esquinas. Y las células corticales simples y complejas, que también responden a estímulos en determinada longitud, son llamadas células hipercomplejas terminales. Columnas e hipercolumnas de orientación. Se denomina columnas de orientación a la disposición vertical de las células que muestran la misma preferencia de orientación de estímulo determinado. A las columnas de dominancia ocular se les denomina hipercolumnas. ¿Hay detectores de rasgo? No hay, porque ya que las células corticales no actúan en forma aislada, o sea, interactúan y participan entre sí en una amplia red de actividad cortical. Por lo tanto, no hay detectores de rasgo.